negociar, porque esto es recién un puntapié inicial, o sea, ahora habrá que negociar los más y los menos dentro de este proyecto de ley. Pero creo que igual tenemos que celebrar que tenemos un gobierno que por lo menos cumple con lo que prometió y que tiene que ver con que tengamos un poquito más de justicia social en este país. Así que bueno, ahora la Dolo les va a presentar a las compañeras que van a exponer y luego se verá de abrir algún pequeño debate alrededor de la temática que vamos a abordar. Bueno, gracias, Patri. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Dolores Alfonso, integrante de la Fundación, y queríamos darle la bienvenida con quienes vamos a estar conversando esta tarde. Lo vieron en el flyer. Para nosotras y nosotros y nosotros es pero más que placer, un gusto que estas compañeras nos acompañen hoy para que podamos charlar y pensar sobre la importancia de estos proyectos que están en el Congreso, sobre la importancia de que sea ley. Y voy a darle la bienvenida a nuestra primera oradora, o que va a estar charlando con nosotras. Es una querida compañera, una militante feminista, docente, educadora popular, militante política de derechos humanos. Esa es una de las integrantes pioneras de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Es integrante del colectivo Ni Una Menos de acá de la provincia de Mendoza, nuestra querida compañera Nora Saavedra. Nora, hola, bienvenida y muchísimas gracias por estar esta tarde compartiendo con nosotros. Si querés que podamos empezar con vos, que vos vas a empezar a contarnos un poco la historia y cómo llegamos a este presente tan auspicioso. Bueno, sí. Primero que nada, decirles a todas y a todes que me encanta, es un gusto enorme, como siempre, compartir con ustedes, compañeras, y que estamos en un momento histórico clave. Siempre venimos protagonizando momentos históricos clave en las luchas que las mujeres y las feministas y los feminismos llevamos adelante. Así que bueno, voy a tratar de hacer una breve, brevísima síntesis de una historia que es muy larga y que abunda en hechos que sin duda han quedado en la historia. Como ustedes, y también les voy a pedir a las moderadoras que me pongan un parate, porque cuando nosotras empezamos a contar nuestra historia nos entusiasmamos y por ahí se me va el tiempo. No hay ningún problema que me digan, bueno, Nora, hasta acá llegamos, porque me parece que lo más importante de todo esto es que podamos debatir y que podamos intercambiar puntos de vista acerca de lo que se viene para ahora, para allá, porque es urgente. Aborto legal, seguro y gratuito, 2020, ya. Bueno, me parece que es importante, yo estoy en nombre acá hablando de la campaña nacional por el derecho al aborto, regional Mendoza, obviamente, y me parece que es muy importante historizar este reclamo que venimos sosteniendo las feministas del país, siempre articuladas con otros movimientos sociales, por supuesto, políticos, sindicales, de derechos humanos, cooperativas, centros de estudiantes, universidades, jóvenes, mujeres, trans, lesbianas y gays, queer, pero siempre organizadas y organizadas. ¿Para qué? Para que las mujeres y las personas gestantes conquistemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En ese sentido, la nuestra, la de la campaña, políticamente hablando, ha tenido a lo largo de la historia algunas claves que me parece que es interesante relatar. O sea, nosotras somos una alianza plural, una alianza heterogénea, federal, por supuesto, por el derecho al aborto en la Argentina, y su marca de origen, digamos, su sello de origen a través de los años, con pluralidad política, con pluralidad ideológica, generacional, religiosa y sexogenérica, digamos que la ha distinguido a lo largo de la historia precisamente como una expresión política incomparable, diría yo, tan incomparable como los encuentros nacionales de mujeres que arrancaron allá por 1986 en la postdictadura en Argentina.
la campaña también como movimiento expresa una complejidad que es irreductible a las necesidades, por ejemplo, de un solo partido político, o de una sola expresión política o organización, y menos aún a intereses personales. Y esto es lo que yo creo que tenemos que ponderar, la forma en que las mujeres y los feminismos le fuimos dando a esta campaña en pos de un derecho. Parece que eso es lo fundamental. Si bien la campaña fue lanzada formalmente, o la lanzamos formalmente en el año 2005 en Córdoba, no cabe la menor duda, y ustedes ya lo saben, que es deudora de una larguísima historia de luchas que venimos protagonizando las mujeres, las feministas, los grupos LGTBQI, sin los cuales y sin las cuales sería, yo diría, improbable haber llegado a este momento histórico. Sería imposible. Sin lucha y organización, es como yo siempre lo comparo con la lucha de nuestras madres y abuelas, con ese largo camino que desde los derechos humanos hemos venido recorriendo y que, bueno, ha posibilitado que hoy se expresen en derechos concretos que protegen nuestras vidas en todos los sentidos, ¿no? Diría yo que para sintetizar, fue justamente en esa Argentina postdictadura, en el año 1986, cuando los encuentros nacionales de mujeres se mostraron como la forma quizá más organizada, que fue sintetizando esta potencia transformadora, digamos, que nuestras fuerzas organizadas expresan. La E se te hace un lío, empezaba a poner la E en todas partes. Sin embargo, fue en un contexto prácticamente de ascenso de las luchas populares cuando, en agosto, en el año 2003, en el Encuentro Nacional de Mujeres, precisamente en Rosario, el 18 Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, ese se convirtió en nuestra primera manifestación pública, en donde orgullosas y empoderadas marchamos más de 20.000 mujeres por las calles rosarinas con nuestro pañuelo verde, símbolo de nuestra lucha, de la misma manera que el pañuelo blanco es el símbolo de nuestras luchas también, ¿verdad? Con nuestras madres y abuelas. No habría pañuelo verde, y esto lo quiero subrayar, sin pañuelos blancos. Es fundamental que nosotras lo tengamos en cuenta, porque precisamente fueron nuestras madres y abuelas las primeras que salieron a la calle bajo una dictadura atroz, y que pudieron dar un paso transformador profundísimo al cambiar, al modificar de una vez y para siempre el sentido de la maternidad. La maternidad es política, como todas ya sabemos, como todas las estructuras, es una política, y fueron las madres las que lograron, y nuestras abuelas las que lograron ese cambio rotundo en la Argentina. Decía entonces que el Encuentro Nacional en Rosario fue clave porque fue ahí precisamente donde se realizaron los primeros talleres formales, de estrategias por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Digo formal porque es donde se hizo la primera asamblea autoconvocada por el derecho al aborto. Esto no quiere decir que justamente o precisamente no haya habido talleres y expresiones por el derecho a decidir, por el derecho al aborto en otros encuentros nacionales y en otros ámbitos de la vida política donde las feministas impulsamos estas expresiones. Claro que sí lo hubo. Desde ya, en 1986, el primer Encuentro Nacional de Mujeres, que se hizo en Buenos Aires precisamente, contó con un trato no formal, no estaba dentro de las temáticas de los talleres, todas debemos haber ido, ¿verdad?, alguna vez un encuentro nacional de mujeres, pero sí ya en aquella época se trabajó el aborto como derecho a decidir. Luego en 1987 en Córdoba, que es donde surgen precisamente Católicas por el Derecho a Decidir, la Comisión por el Derecho al Aborto, que encabezó nuestra querida histórica Dora Coledé, Alicia Capopardo, Alicia Litwin. Bueno, tenemos una cantidad de nombres que sería imposible sintetizar en tan poquito tiempo.
Y en 1988, para aquellas que son viejas como yo, bueno, que tuve la suerte de participar, hacía muy poquito que había regresado, un par de años que había regresado del exilio, se hizo en Mendoza. Lo hicimos en lo que hoy es el Centro de Prensa, ese Encuentro Nacional de Mujeres. En la gestión era el gobierno de Bordón en aquella época, y Cristina Zucardi estaba a cargo de lo que por primera vez se había incorporado en Mendoza como un espacio para las mujeres. El Consejo Provincial de la Mujer, que dependía, y esto también es importante remarcarlo, directamente del gobernador. O sea, tenía una jerarquía institucional que siempre es importante para nosotras las mujeres y los colectivos LGTBQI, bueno, todas las... es muy importante tener ese espacio institucional. En Mendoza, en aquella oportunidad, no sé si ustedes la conocen o la recuerdan, Alida Verhoeven, una holandesa radicada en nuestra provincia que había trabajado muchísimo con Mauricio López y demás por los derechos humanos. Ella justamente, Alida, que murió en el año 2013, que estuvo siempre en la Fundación Ecuménica de Cuyo, ella con otras compañeras configuraron un taller de aborto autoconvocado. Miren ustedes, para las jóvenes, las viejas ya lo sabemos, pero quizá las jóvenes ignoran esto que es un dato histórico valiosísimo. Luego, bueno, en cada año seguimos produciendo hechos muy importantes, hasta que en el año 2004, posterior a ese 2003, hicimos otra vez el Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza. En ese Encuentro Nacional de Mujeres, en el año 2004, que fuimos brutalmente, pero brutalmente, corridas por los fundamentalismos, y esto hay que decirlo, porque si hay algo que caracteriza a los encuentros, que son también encuentros o espacios donde los sectores, las mujeres de sectores populares convergen, y en donde no hay ningún tipo de jerarquía ni título que te imposibilite pertenecer, entrar y discutir a un taller. Y de hecho fuimos construyendo cada vez más talleres más diversos. Por ejemplo, fuimos incluyendo educación sexual integral, lesbianismo, feminismo, que no eran las temáticas que en los primeros años abordábamos, y por eso siempre el aborto quedaba como algo autoconvocado, no tan formal. Bueno, en el año 2004, precisamente en Mendoza, hicimos un hermoso encuentro, también desfilamos por las calles, y quiero decir que este pañuelo verde nació en Rosario, el año anterior había nacido en Rosario. Quizá, no lo sabemos tampoco, fueron las católicas por el derecho a decidir quienes los llevaron a Rosario, y entre las consignas, no era la consigna que sintetizaba nuestras luchas, en aquella época no era educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Digamos que en aquel momento se habían planteado otras consignas: por el derecho a decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, con otras: el derecho al aborto, la legalización del aborto, de los métodos anticonceptivos, el derecho a decidir, bueno, una serie de consignas, porque ustedes deben saber, como todas sabemos, que el núcleo de la lucha feminista pasa por nuestra decisión, pasa por el derecho a decidir y por la autonomía. Es ahí donde está el núcleo más duro del patriarcado. Justamente, si nosotras queremos ver cómo actúa el patriarcado, miremos cuáles son las políticas y las no políticas en torno al control y a la decisión y autonomía de las mujeres y de los colectivos. Pero justamente ese año en Mendoza, nosotras ampliamos la cantidad de talleres para estrategias, y fue tan fuerte y tan importante nuestra acción, que vinieron grupos antiderechos. Yo no les llamo provida, son antiderechos, porque todas sus expresiones conducen a la eliminación de derechos, a retrotraer los derechos conquistados con la lucha. En aquel momento, justamente,
se hizo la segunda asamblea por el derecho al aborto, y marchamos ahí más de 20.000 mujeres por las calles mendocinas. Por eso decimos que hoy el aborto marcha, el feminismo marcha por las calles mendocinas y también por las calles de la América Latina, nuestra América. Es un movimiento que ha ido creciendo de una manera exponencial. Hoy más con las pibas y les pibis y bueno, toda la gente que toma estas reivindicaciones como lo más importante, porque es lo más importante que impacta realmente en sus vidas, ¿no? Entonces decíamos que en el 2004 en Mendoza fue un antecedente para finalmente, porque, quería comentar que nos reprimieron brutalmente. Ustedes saben que nos quemaron el stand que teníamos en el Colegio Agustín Álvarez con el programa de salud sexual y reproductiva que en Mendoza lo habíamos logrado establecer en el año 1998. Le prendieron fuego, casi incendian ese salón de actos que es maravilloso, es pura madera, no sé si lo conocen. Nos quemaron en el Pacífico, hacíamos la peña, siempre festejamos cuando terminan los encuentros, nos quemaron, nos hicieron saltar todas las instalaciones eléctricas, y en el Normal, que yo coordinaba esa escuela con la Ale, Sirisa, bueno, nos mandaron escribanos, nos hicieron acusaciones de que teníamos retenidas a mujeres militantas antiderechos en el tercer piso donde estaban los talleres de estrategias para el aborto. Justamente algo que es importante a destacar es cómo hemos ido trazando estrategias, que en la política es clave para lograr el objetivo. Antes nosotros teníamos talleres por el aborto, y esos talleres empezaban a llenarse de antiderechos y no podíamos discutir. Entonces, justamente lo primero que hicimos en Rosario, cuando pusimos el taller de estrategias, fue decir, bueno, como no se le puede prohibir la entrada a nadie a un taller, porque no lo hacemos, le decíamos a las mujeres que iban fundamentalistas, bueno, si ustedes quieren discutir aborto, tienen que ir a aborto. Entonces nosotros ya teníamos saldada la discusión, no discutíamos aborto sí, aborto no. Teníamos que consolidar y plantearnos estrategias para llegar a esto, que finalmente va a suceder, compañeras. Esto va a suceder. Es inevitable históricamente, esto va a suceder y será ley. Bueno, en esos talleres ya empezábamos a pensarnos construyendo estas estrategias, mesitas en las calles, la marcha federal que se hizo, bueno, todas las estrategias que hemos venido desplegando hasta este momento. La configuración de la campaña en su organización, que es horizontal y participativa, pero que existe, que tiene una organización fuertísima, compañeras. No crean que las feministas no nos organizamos, sí que nos organizamos, y cómo nos organizamos. Lo mismo se está expresando también en el Ni Una Menos, ¿verdad? Es así como avanzamos, no es espontaneísmo, organización y lucha. Y bueno, finalmente en el año 2005, y con esto ya cierro un poquito la historia, que es larguísimo, paso a zancadas diría yo, en Córdoba se hace esta reunión que va a ser fundante de nuestra campaña, el 14 de mayo de 2005, en Córdoba, 70 feministas de organizaciones de distintos puntos del país. Ahí decidimos el lema, que bueno, nos cansamos de repetirlo, el nombre de la campaña, el logo, el color y las estrategias, y la fecha de lanzamiento. Justamente se va a hacer una acción nacional de juntada de firmas en todo el país, que fueron entregadas estas firmas finalmente el 25 de noviembre en la marcha federal al Congreso de la Nación. Eso llevó que prontamente, en el año 2007, presentáramos nuestro primer proyecto de ley de aborto, y bueno, hemos andado un largo camino, y ya tenemos este último proyecto que lo presentamos en el 2019, introduciendo las modificaciones surgidas a raíz de la discusión sostenida
durante el 2018 en jornadas históricas, en donde yo creo que nunca en la Argentina, salvo quizá las jornadas que todas vivimos para la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, nunca ha habido un intento por conseguir un derecho que haya sido tan plenamente, profundamente y ampliamente debatido por los distintos sectores sociales. Esto habla realmente de algunas cosas que me parece que es importante que consideremos. Nuestro proyecto, siempre decimos nosotras en las calles, gritando y demás, está en las calles y nuestro proyecto está en el Congreso en este momento. Y en estas instancias sabemos que nuestro proyecto va a ser ley. Y precisamente, ¿por qué? Porque nuestras luchas apuntan nada más ni nada menos que a la organización por nuestros derechos. Porque nosotras no somos un útero, nosotros somos humanas. Y el derecho a abortar, que simboliza como pocos derechos, nuestro derecho a decidir, no solamente sobre nuestros cuerpos, sino también sobre nuestra integridad como seres humanas, es clave. Por eso decimos, las mujeres en general a lo largo de la historia, y ya ahora sí voy terminando, nos hemos opuesto a todas las violencias, a todas, a ser consideradas bestias de carga, cargar con todas las tareas consideradas por otras como bajas, sucias, brutas o embrutecedoras, ¿verdad? Por eso nosotras reclamamos, en este proyecto presentado, reclamamos ser reconocidas como trabajadoras, como lesbianas, no ser obligadas a ser madres, niñas, ni madres si tampoco lo deseamos, ¿no es cierto? Nos sofocan con ese mandato violento y machista, con una ética y una moralidad y una conciencia social que ha sido hecha por el patriarcado para someternos y que nos repudia como madres solteras a lo largo de la historia, pero nos dice que no somos mujeres si no somos madres. Es una paradoja, ¿verdad? Y además nos dicen asesinas cuando abortamos. Eso, compañeras, este momento es de una enorme felicidad para todas nosotras, porque por fin, y bueno, cumpliendo la promesa que nuestro presidente hiciera en la campaña electoral y en el discurso inaugural de sesiones el 1 de marzo, se va a discutir, va a pasar por las comisiones que tenga que pasar, las 4 comisiones por las que tiene que pasar, pero estamos confiadísimas en que el aborto socialmente está despenalizado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer como Marea Verde es finalmente tener un derecho que nos va a dignificar. Eso es lo que después podemos conversar y discutir acerca de lo que plantea nuestro proyecto y de las diferencias con el proyecto presentado por el Ejecutivo, y bueno, y cómo la vemos, porque va a ser muy importante que recojamos acá el parecer de cada una y cada una que está participando. Un besito. Nora, muchísimas gracias. Con Nora yo siempre le digo que a mí me encantan como los saberes situados, que podamos situarnos en la historia y que podamos conocer y reconocer cómo se llega a momentos actuales por la lucha de muchísimas mujeres que a lo largo de la historia, y no siempre visibilizadas, y no siempre las historias contadas, permiten que hoy estemos donde estamos. Así que para mí siempre es, y creo que para todas, un gusto poder conocer esta historia, y más desde quienes las han protagonizado como Nora, porque nos permite entender e hilvanar esa historia de luchas para entender. Y además que esta lucha tiene algo que también me parece sumamente interesante, y es lo intergeneracional. Como mujeres que iniciaron y las chicas jóvenes que se suman y las que estamos ahí medio a mediana edad también, y eso lo hace sumamente transversal, y se mezclan estrategias, metodologías, así que bueno, desde ese lugar intergeneracional y desde estas luchas, le voy a dar la palabra ahora, pero antes voy a hacer una cuestión técnica, nada más, discúlpenme. Está Giuli Cafaro, la compañera, que va a ir anotando las preguntas
que quieran hacer para Nora, comentarios y para cada una de las compañeras. Así que es como un avisito para pasar. Pero bueno, en esto intergeneracional, darle la palabra ahora a otra querida compañera, Dani Geubergia. Dani, bienvenida, es socióloga, es agente sanitaria, es integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria y también es integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito y del colectivo Ni Una Menos. Dani, bienvenida, muchísimas gracias por sumarte y bueno, ¿qué querés vos compartirnos para que podamos seguir pensando y que podamos seguir planeando estrategias y sacándonos, bueno, todas las inquietudes que puedan haber de parte de algunas personas que puedan estar escuchando esta charla? Bien, bueno, hola a todas, a todos. Qué lindo poder compartir este espacio con compañeras de militancia tan queridas. Agradezco también la invitación. Bueno, yo traje algunas líneas para compartirles en base a informes presentados y elaborados por la Fundación Soberanía Sanitaria, por material también que la campaña produce para poder socializar y compartir conocimiento de todos estos años de militancia y de luchas. Para hacer una introducción, lo que traigo para compartirles es por ahí las experiencias más de las interrupciones voluntarias del embarazo y del aborto clandestino en términos sanitarios, para poder analizarlo, cómo afectan el aborto nuestra salud. En Argentina hay más de un aborto cada 2 nacimientos según estimaciones del 2005. La muerte por aborto inseguro representa la principal causa de muerte materna directa, según como está establecido en los registros, que tras un descenso del 64% en 1990 continúa siendo elevada a pesar de contar con la interrupción legal del embarazo por causales desde 1921 en Argentina. La experiencia en países desarrollados indica que la legalización del aborto reduce las muertes de las personas gestantes, al mismo tiempo que reduce las tasas de abortos inducidos. En cada muerte definida como materna, ¿sí? A mí me gusta hablar de muerte en personas gestantes o de muertes gestantes, porque no toda persona que desarrolla un embarazo, lleva adelante un embarazo, se autopercibe madre, porque la maternidad es un deseo y es una construcción. Pero bueno, en cada muerte materna, como está definida en el registro, coincide el efecto de los determinantes sociales de la salud, y este es un aspecto muy importante a tener en cuenta, como la pobreza y el género, y la vulneración en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. En el escenario actual subsisten importantes inequidades en tanto los países, entre países en desarrollo, como al interior de los países, y en nuestro país lo podemos ver en diferencias en las provincias. Respecto a la Argentina, me parece que es muy importante. En los últimos 30 años las complicaciones derivadas por los abortos practicados en condiciones de riesgo clandestinos han sido la primer causa directa de mortalidad definida como materna y han representado 1/3 del total de esas muertes, dato no menor. Esto refleja que a pesar de existir cambios en la interpretación del marco jurídico a favor de las mujeres, como podemos tomar el fallo FAL, que fue un fallo muy importante, y a partir de eso se generaron modificaciones en términos, o sea, a favor nuestro, aún existen muchos obstáculos en el acceso a la interrupción legal del embarazo. La Organización Mundial de la Salud define al aborto inseguro como un procedimiento para terminar un embarazo efectuado por personas que no cuenten con las habilidades necesarias o en condiciones carentes de los estándares médicos mínimos o ambas. De acuerdo con la evidencia científica disponible, el uso de determinados medicamentos y procedimientos, en este caso hablamos de misoprostol, mifepristona o el AMEU, son prácticas seguras y eficaces para la interrupción del embarazo. Sin embargo, la penalización del aborto, lejos de disminuir la incidencia de la práctica, impide el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Otro de los efectos de la penalización es la
validación de un mercado clandestino que moviliza alrededor de 1.000 millones de pesos por año por abortos. ¿Sí? Hay muchos profesionales de la salud que juegan y negocian con nuestros cuerpos, nuestros deseos y con nuestra vida. La falta de políticas públicas destinadas a asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos, ¿sí? Misoprostol y mifepristona, es otra de las restricciones que existen en el ejercicio del derecho al aborto. El uso del misoprostol, y esto es un dato muy importante, mejoró la gestión del aborto por parte de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, aunque la limitación de su oferta creó un mercado clandestino que implica nuevos riesgos y barreras. Y un dato que no es menor tampoco, acá en Mendoza tenemos una ley que prohíbe la venta de misoprostol, que tiene media sanción para darla de baja, pero bueno, nos parece es un contexto súper complejo. Las muertes relacionadas con el aborto son solo la punta del iceberg. Los abortos inseguros provocan con frecuencia otras complicaciones inmediatas como las hemorragias, las infecciones, las lesiones traumáticas, o a largo plazo o a corto plazo, y la pérdida de la fertilidad, extirpación de órganos reproductivos, entre otras secuencias. Todo ello asociado, por supuesto, a las consecuencias psicológicas y sociales que trae aparejada la imposibilidad de contar con el acceso a un método seguro a la información que nos corresponde para la interrupción del embarazo y al acompañamiento por parte del sistema de salud. Las consecuencias de la penalización del aborto se reflejan en abortos inseguros clandestinos que generan daños y muertes evitables. En términos generales, la mortalidad relacionada con el aborto es más alta en países donde las restricciones legales y los servicios de salud reproductiva son ineficientes o inexistentes. En contraste, en un país donde el aborto es legal y los servicios son adecuados, ninguna mujer o persona con capacidad de gestar que decida abortar pone en riesgo su salud. Otro hecho muy importante en la experiencia de múltiples países es que la criminalización del aborto solo aumenta las tasas de mortalidad y morbilidad, o sea, las enfermedades y las complicaciones que se puede tener, sin reducir la incidencia de abortos inducidos. Las tasas más bajas de abortos se observan en países donde las leyes sobre el aborto son ampliamente permisivas, y el acceso a un aborto seguro es fácil, como en los países, por ejemplo, de Europa Occidental, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Suiza. Ojalá pronto podamos decir que en Argentina tenemos el derecho que nos corresponde. En América Latina y el Caribe, las mujeres y toda persona con capacidad de gestar siguen experimentando barreras para la realización del aborto, dado que en gran mayoría de los países de la región el aborto sigue siendo considerado un delito en los códigos penales. Por lo tanto, la despenalización no aumenta automáticamente las tasas de aborto, que es la razón a menudo argumentada por los antiderechos para oponerse a la despenalización. Además, reduce la frecuencia del aborto y facilita las oportunidades para su prevención. En conclusión, toda persona que curse un embarazo no planificado y desee interrumpirlo acudirá a un aborto más allá de las condiciones que haya en su país respecto al marco legal. En los países donde el aborto está penalizado, la persona gestante arriesga su vida y su salud acudiendo a servicios clandestinos. Las consecuencias más dramáticas de los abortos inseguros es sin duda que numerosas personas pagan con su vida su intento de terminar un embarazo no deseado debido a las condiciones de inseguridad que llevan a cabo esas intervenciones. En nuestro país, el aborto continúa siendo un delito, aunque con excepciones que no resultan suficientes para disminuir la incidencia de abortos inseguros que ocasionan 1/3 de las muertes maternas. Asimismo, la experiencia en otros países nos demuestra que la despenalización no pronostica un número mayor de abortos. La única forma de disminuir la tasa de abortos inseguros y sus consecuencias es a través de fortalecer y mejorar los programas de educación sexual integral, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos de manera oportuna y gratuita, y brindar un marco legislativo que no criminalice el aborto y lo entienda como una herramienta efectiva para la reducción de los riesgos y daños que su práctica clandestina ocasiona a la salud y la vida de las personas con capacidad de gestar. Y algo muy importante que desde la campaña motorizamos son las redes de cuidado y el acompañamiento, que es fundamental no solo en el acceso a los derechos, sino en el acceso al cuidado y al entender, ¿no?, la importancia
de nuestro deseo y de poder llevar vidas dignas de ser vividas. Gracias a todas y todos. Gracias, Dani. Muchísimas gracias, Dani, por compartir con nosotras toda la importancia de la necesidad de la legalización y el riesgo que representa para la salud la clandestinidad en la vida y en la salud integral de las personas gestantes. Y recién vos estabas hablando de la necesidad de educación sexual integral, la necesidad del acceso a la salud sexual y reproductiva de manera equitativa y de manera federal para las personas en todo el territorio. Y entonces yo quería, y esto me da pie para poder presentar, si escuchan, les pido disculpas a los perros de fondo, pero bueno, están acá, estas cuestiones de la virtualidad. Otra compañera querida, Ana María Vega, ella... ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Anita es licenciada en Comunicación Social, es educadora y formadora en ESI, es integrante de la Fundación Salud Inclusiva, es militante feminista y también es integrante del colectivo Ni Una Menos Mendoza. Anita, bienvenida, muchísimas gracias por estar esta tarde compartiendo tus saberes acá con nosotras, nosotros y nosotres. Bueno, muchísimas gracias, Dolo, para vos, para las chicas, algo también, como decía Dani recién, hermoso poder compartir estos espacios donde tratamos entre todas, todos y todes a ir sumando conceptos para entender qué es lo que está ocurriendo y desde múltiples miradas. Recién Dani mencionaba la ESI y bueno, Norita tiene una historia también como docente en esta materia, también en nuestra provincia, y como decimos siempre, por allí hemos ido haciendo caminos quizás paralelos. Yo me acerco a la ESI desde mi rol periodístico, que uno dice ¿qué tiene que ver? Y bueno, cuando trabajaba en Diario 1, desde el nacimiento del diario, siempre estuve a cargo del suplemento de Salud y Ciencia, y desde ese lugar se me convoca, se me ofrece hacer el curso de educadora en sexualidad del CEPAS, allí en Godoy Cruz, y así me acerco al conocimiento de la sexualidad desde el punto de vista docente, y bueno, fue flasheada totalmente por comprender que había tantos conocimientos que nos habían sido negados, ¿sí? Desde nuestras infancias, desde la adolescencia, y de qué es lo que pasa con las chicas, chicos, chiques cuando no llegan a esa información. Entonces, para mí fue todo un mundo sumamente grande, capaz de abarcar a través de la educación, más allá de lo periodístico. Obviamente, ya no pude quedarme solamente en la cuestión periodística y necesitaba avanzar en ese sentido. Y bueno, a lo largo de toda esta historia también la ESI, la educación sexual, la sexualidad nos atraviesa a todas las personas, pero hay criterios básicos para trabajar en la ESI, como lo marca nuestra ley 26.150 del año 2006, que es lo que siempre se ha estado pidiendo desde la campaña, pero que también es lo que está validado desde las pedagogías, ¿no? Y fundamentalmente desde las pedagogías críticas, donde lo que se nos plantea es, primero, atravesar el conocimiento por nosotras, porque somos personas, porque el conocimiento no es objetivo. Quien quiera decir que el conocimiento es absolutamente objetivo, miente. Ni siquiera una computadora tiene conocimiento objetivo, porque detrás hay una persona que la programa y que decide poner esto y sacar aquello. Entonces, mucho menos las personas, ¿sí? Podemos ser absolutamente objetivas, pero sí hay conocimientos científicos que precisamente una característica del conocimiento científico es el cuestionamiento permanente. Si no, no es ciencia, es dogma. Entonces, eso es lo que nos diferencia de las religiones, ¿no? Diferencia a quienes hacen ciencia, que siempre van por más y siempre van por conocer un poco más de la realidad que es su objeto de estudio. Bueno, entonces la ESI,
como nos marca la ley 26.150, nos pone un criterio que tiene que ver con conocimientos científicos actualizados, ¿sí? Entonces, ese es un punto fundamental. Y otro que tiene que ser laica. Si precisamente me estoy parando enfrente de lo que es un dogma, de lo que es una religión, para decir que tengo que basarme en el conocimiento, bueno, claramente no puede estar teñida de aspectos religiosos, y porque la garantiza el Estado, que el Estado, ¿sí? Gobierna, digamos, y marca los ejes rectores para un país desde un lugar de integralidad y de tomar a toda la población. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta también los 5 ejes que marca la educación sexual integral, que nos habla del respeto por la diversidad, el valorar la afectividad, el defender nuestros derechos, el cuidado del cuerpo y la salud, ¿sí? Y, por supuesto, la perspectiva de género. Bien, desde ahí nos podemos parar para pensar qué es lo que está pasando con el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Y esto, si estamos pensando en garantizar derechos, la ESI tiene un rol fundamental. Pero fíjense ustedes que en el debate en el Congreso, quienes estaban en contra de la legalización del aborto decían, hay que ir por la ESI. Ahí se acordaron de la ESI, ahí la empezaron a usar, pero claramente era para poner palos en la rueda, porque no es la ESI lo que los grupos antiderechos quieren. En realidad, lo que los grupos antiderechos quieren es una educación sexual que esté basada en conocimiento, en preceptos religiosos que solamente validan como una sexualidad normal, la heterosexualidad y con fines reproductivos. Eso lo demuestran, por ejemplo, en las escuelas religiosas, las escuelas de base católica fundamentalmente, o también evangélica, donde generan materiales paralelos a los que han sido generados por grandes pedagogos y especialistas en educación sexual en nuestro país, y arman como un estado paralelo, podría decirse, porque también se generan sus propios materiales, no se avienen a las leyes nacionales, no están de acuerdo con lo que marcan ni siquiera decir la ley 26.150 de ESI, sino por ejemplo la 26.061 de derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes. Entonces, disputan con la patria potestad, ¿sí?, diciendo, cuando ya no existe en nuestro marco jurídico la patria potestad, sino la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es la que tienen las personas que tienen a su cargo niñas, niños, niñas, de garantizar sus derechos, y el derecho a la educación, ¿sí?, y a una educación integral, entre ellas la ESI, es un derecho que, no tienen, que tienen que garantizar, y que si no lo hacen, para eso están les docentes, que son el Estado en las escuelas, porque es este Estado argentino, ¿sí?, a partir de la modificación de la Constitución, adhirió a tratados internacionales, ¿sí?, entre los que están, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño, la CEDAW, todas las convenciones que tienen que ver con los derechos de las personas. Entonces, en este sentido, la ESI, cuando por allí dicen y critican que desde la ESI se hable de aborto, no tienen por qué, no vale esa crítica, porque primero el Consejo Federal de Educación en su resolución 340 en el año 2018 lo puso como uno de los NAPs, ¿sí?, que es los núcleos de aprendizaje prioritarios, que se tienen que abordar. Hay un temita ahí porque se puso como problemática, y el aborto no es una problemática, ¿sí? El aborto es un derecho, ¿sí?, de las personas con capacidad de gestar, y es legal en nuestro país por causales desde el año 1921, y fue silenciado pedagógicamente a lo largo de toda la historia. Yo creo que básicamente el debate en el 2018 lo sacó del silencio pedagógico en muchas escuelas, en muchos ámbitos, y a partir de que el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
empezó a conformar equipos de acompañamiento, se están garantizando las ILE como corresponde por equipos de salud en todo el país, ¿sí? Y esa información debe llegar a las escuelas. El 0800-222-3444, que es el teléfono al que se puede llamar a partir de los 13 años y consultar por cualquier método anticonceptivo, y en el caso en que no se pudo prevenir, solicitar una interrupción legal del embarazo, tiene que estar en todas las escuelas, porque es una información de derechos, ¿sí? Es una información que garantiza derechos y es parte de la ESI. Pero no solo eso, ¿no? Sino también la posibilidad de debatir, reflexionar, problematizar la realidad permanentemente en muchos aspectos. Ahora justo estamos terminando, porque estaba ahí entre una cosa y otra, terminando la última corte que desde el Instituto de Educación Superior en el que yo trabajo, el de Luján de Cuyo, venimos dando la formación en ESI para todos los niveles educativos. Y realmente el cambio de conciencia que se da a la hora de entender que podemos ser garantes de derechos como docentes, que podemos evitar abusos sexuales acompañando a nuestros estudiantes desde jardín, ¿sí?, hasta el nivel superior, que podemos evitar esto que se dice, embarazos de niñas. O sea, una niña no puede estar embarazada. Si hay una niña embarazada, hay un abuso, una violación, y hay que garantizar una interrupción legal, ¿sí? Entonces, si ponemos las cosas en su lugar, bien, vamos a poder acompañar en la garantía de derechos desde el poder decidir, que es uno de los lemas de la campaña, ¿no? A través de la ESI, ¿no? Poder planificar si quiero, si gestar o no quiero gestar a partir de la decisión de un método anticonceptivo, que también en el Congreso parecía que todos los antiderechos estaban a favor de un método anticonceptivo. ¿Por qué no planificaron?, cuestionaban. Y después lo tenés al vino diciéndote que por la porcelana pasa el virus del VIH, como si los preservativos fueran de porcelana, ¿sí? Entonces, me parece que es momento de clarificar y poner en su lugar los discursos en relación a dónde hay falacias, dónde hay mentiras, y dejar de repetir mitos, ¿sí? Como por ejemplo que cuando damos ESI les enseñamos a las chicas y a los chicos a tener relaciones, que les enseñamos a masturbarse, que vamos a salir a convertir, porque así lo he escuchado, a niñas, niños, niñes en homosexuales. No, claramente la ESI no tiene nada que ver con eso. La ESI garantiza derechos básicos que tienen que ver con el conocimiento de una misma, y de poder decidir sobre su propio cuerpo, de poder acompañar todo el proceso de crecimiento, de la pubertad, de los cambios, de también el reconocimiento de la identidad. El reconocimiento de la identidad sexual, teniendo la conciencia de que hay tantas identidades sexuales como personas en este mundo. Porque nuestra identidad se construye con la base biológica, pero a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Y ninguna persona puede tener la misma identidad sexual que la otra, y por ello mismo ninguna persona puede ser discriminada, maltratada, violentada, porque no entra en esa cajita que hay personas que creen que hay dos, ¿sí? El ser mujer o el ser varón solo porque se tiene pene o porque se tiene vulva o viceversa, ¿sí? Entonces todo eso es la ESI y muchísimo más. Y en este camino, como decíamos, de reconocimiento de derechos de las personas a la soberanía sobre su cuerpo, entra
desde una nena, nene, que sabe que nadie puede tocar sus partes íntimas, hasta una o un adolescente que sabe que no puede ser forzado a tener relaciones sexuales, y por supuesto una persona que sabe que nadie la puede obligar a gestar si el ser madre, ¿sí? O como quiera llamarse, no solo su plan, sino su vivencia, su necesidad. Porque como dijo Dani, el ser madre, ¿sí? Tiene que ver con un deseo, no con una cuestión biológica de un útero que llenar. Yo soy madre de 4 personas, 2 varones y 2 mujeres, y absolutamente todos ellos fueron deseados, deseades, con el absoluto amor y deseo de mi pareja. Nosotros quisimos tener, y yo no le deseo a ninguna persona, ¿sí?, tener que estar obligada a gestar y que atraviese su cuerpo un proceso de gestación, ¿sí?, como si fuera un castigo, porque las personas antiderechos parece que quieren que las niñas que han sido violadas continúen embarazos, ¿sí?, como si ellas fueran responsables de esa violación y ese abuso. La ESI da para mucho más, pero somos varias personas y puede haber varias preguntas. Gracias, Anita, muchísimas gracias por compartir tus saberes sobre la ESI y sobre todo derribando los mitos que hay y que utilizan como argumentos para denostar la ESI y para que siga siendo una excusa para que en nuestra provincia todavía siga sin ser aplicada la ESI en los colegios de la provincia, en los públicos y en los privados. Voy a presentar a la compañera Sabrina Balaña. Con Sabrina estuvimos hablando y antes de presentarla les comento un poco sobre el costo que tiene la clandestinidad. Nosotras partimos de que los abortos están y existen. No es que van a empezar a existir si se legaliza en el Congreso. Están y existen. Están de manera clandestina. Y esta clandestinidad es la que cuesta vidas. Entonces, con Sabrina, que es médica generalista, es integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria, igual junto a Dani, es directora provincial de Equidad de Género en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Sabri. Bueno, con Sabri poder charlar esto, cuando hablamos que el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito es un problema de salud pública. Que nos puedas contar eso y que nos puedas, dar estos argumentos. ¿Por qué la clandestinidad mata en la Argentina? Y de no salir esta ley no es que no va a haber aborto, sino que va a seguir siendo de manera clandestina. Bueno, gracias Dolores. Hola, ¿cómo están? A todos, a todas, a todes. Primero agradecerles muchísimo la invitación a la Fundación y a todas las compañeras y compañeros que están detrás de toda esa historia, como contaban ahora al principio, ¿no? Porque yo mientras me escuchaba pensaba eso, como somos hoy y estamos hoy acá porque hubo muchas y muchos que estuvieron en la calle, que estuvieron luchando, que se bancaron esa violencia de la que también Nora hablaba, y es muy importante recordarlo eso cada vez, y sobre todo cuando uno transita por lugares nuevos, ¿no? Porque el transitar por lugares nuevos también, uno por momentos siente la ficción de que todo empieza cuando uno llega, y en realidad no es así. Los lugares tienen una rica y gran historia, y que muchas veces explican el presente, y que también nos auguran, digamos, parte del futuro. Entonces, en ese punto, agradecer mucho la oportunidad de compartir este conversatorio con ustedes. La verdad es que con Dani habíamos hablado un poco en función de lo que comentaba recién Dolores, respecto a las consecuencias que tiene para la salud la clandestinidad, como vos bien decías, y parte un poco de lo que contó Dani tiene que ver con eso, con poner en relieve que antes que muchas cosas,
el aborto es un problema de salud pública, y es un problema entendiéndolo como parte de un proceso de salud, atención y cuidado. Digamos, nosotros en salud hablamos de problema no porque pensemos que sea algo que hay que resolver, sino porque entendemos que es algo que nosotros tenemos que visibilizar, tomar y acompañar o contenerlo como parte de lo que realiza la práctica habitual en salud. Y bueno, muchos de los datos que Dani decía muestran eso, digamos, yo no querría, digamos, ahí ser reiterativa, pero sí volver a poner sobre la mesa que es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos, como quedó claramente también planteado por las compañeras. Y también, escuchándola a Nora, pensaba que está deliberadamente planificado que tengamos hoy la realidad de obstrucción al derecho al ejercicio del aborto voluntario, seguro y gratuito. Porque si nosotros, escuchando a las compañeras, si nosotros, incluso a Ana María, digamos, que contaba, digamos, cómo está constituida nuestra sociedad, y esta sociedad que tiene un basamento patriarcal, donde la mujer claramente tiene un rol de reproductivo y el varón claramente tiene un rol productivo, también forma parte de esa sociedad el que la mujer no pueda decidir sobre su cuerpo, sobre todo la mujer, digamos, ¿no? Por sobre todo la mujer. El varón tampoco le está permitido pensar respecto al cuidado o a la decisión o no decisión. Tiene un rol meramente productivo. Y las personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres directamente quedan completamente invisibilizadas. Entonces yo pensaba cómo esto mismo que nosotros vemos y que las compañeras escribieron tan claramente en la sociedad y en el ámbito incluso educativo que lo reproduce, porque educamos a nenas que quieran jugar en la cocina y que quieran jugar con las muñecas, y a varones que quieran jugar con los autitos, al fútbol y con otros varones. Digamos, hay algo de la reproducción de este modelo que se sostiene en estas instituciones, también se sostiene en el sistema jurídico y se sostiene en el sistema de salud. Y yo me quería detener un poco a analizar eso, ¿no? Porque nosotros podemos y nosotras podemos militar fuertemente por tener un marco jurídico más amplio y que nos garantice estos derechos de los que estamos hablando, pero necesitamos de manera, digamos, urgente, y es algo que en los últimos años, yo diría, a partir del 2018 y la discusión que se dio en el aborto con mucha más intensidad y visibilidad, pero antes también, muchas redes de profesionales han llevado o han intentado introducir este tema y esta discusión en el sistema de salud, pero el sistema de salud sigue siendo un sistema muy refractario a estas discusiones. Sigue estando en otro cumple, como dice una amiga, digamos. Sigue entendiendo, reproduciendo un modelo de tutelaje sobre los cuerpos, y no solamente en relación con el aborto. Me parece que, como decía Dani, ¿no? El aborto es como una punta visible que uno ve, pero pasa también en las escenas del parto, pasa también en la atención durante el embarazo, incluso en los embarazos deseados, pasa también pensando en las consejerías de salud sexual integral. Digo, no, ese modelo de atención que está basado en un modelo médico hegemónico, donde nosotros como médicos o como médicas, de hecho yo tengo un título que dice que me recibí de médico, o no, digamos, ¿no? Ya hay una determinante ahí que me dijeron yo voy a ser médico, y de hecho mi primer sello decía médico, o sea, no pude ni siquiera reflexionarlo, porque no me invitan en la Facultad de Medicina a reflexionar, pero bueno, por suerte después uno se encuentra con compañeras en otros ámbitos que te invitan a reflexionar, y pude cambiar mi sello por médica, más allá de lo que diga mi título, pero digo, son pequeños hechos simbólicos que muestran dónde está parado el sistema de salud en este juego. Y el sistema de salud en este juego tiene un rol clave, que es sostener el status quo. Seguir sosteniendo que las mujeres sostengamos este rol reproductivo de mamis, que se ocupan de sus nenes y de su casa,
y que seamos las que llevamos a los niños y a las niñas a cuidarse al centro de salud y a cuidar su salud, y en todo caso también a veces llevemos a los varones porque solos no van. Ese rol que está tan instalado en el sistema de salud es también el que obstaculiza hoy, con la legislación que tenemos y que contamos, que es una legislación donde hoy tenemos aborto legal, un aborto legal por causales, restrictivo, que no contempla la voluntad de las mujeres, o que la contempla, mejor dicho, porque existe la firma del consentimiento informado, la contempla, pero siempre en el marco de la certificación de una situación o de amenaza para la vida, o de amenaza para la salud, o de amenaza o de riesgo de embarazo producto de una violación, ¿no? Siempre tiene que estar encuadrado en alguno de esos tres, y quien tiene el poder de certificar eso, porque se lo da el propio Código Penal, es el profesional médico, es el equipo de salud, es la medicina. Entonces, de vuelta la medicina puesta en un lugar de tomar decisión, qué es lo normal, qué es lo patológico, qué está permitido, qué no está permitido, qué puedo hacer yo con mi cuerpo y qué no puedo hacer. Esa es la discusión que tenemos que dar, porque hoy no estamos pudiendo implementar un protocolo de acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo que tenemos hoy vigente sin ninguna otra ley, porque este modelo no permite poner en discusión en su propia, digamos, reproducción como modelo de atención. Y con la ventaja de que si lo ponemos en discusión, no modificamos solamente la atención del aborto, modificamos la atención del parto, modificamos la atención del embarazo, modificamos la situación de consejería. Esa es la oportunidad que yo veo en términos de dar esta discusión en el sistema de salud. Y me interesaba mucho también un poco contarles en ese marco, y pensando cómo hacer para pasar de ese modelo de tutelaje de los cuerpos a un modelo donde esté efectivamente, un modelo de salud, un modelo sanitario, un modelo de atención de la salud, que dé lugar al deseo de la mujer, que dé lugar y que dé protagonismo a la persona gestante como la persona que decide si quiere continuar con el embarazo, si no quiere continuar, cómo quiere continuar, qué riesgos quiere correr durante ese embarazo y cuáles no, y qué método quiere utilizar para no volver a quedar embarazada, poner el deseo y la autonomía y la voluntad de esa mujer en el centro. Ese cambio, digamos, fue lo mismo que entiendo se plantea en todas las provincias hoy del país, el mismo desafío que tuvimos en la provincia de Buenos Aires cuando asumimos en una nueva gestión este año, y contarles un poco, digamos, para también pensar de manera federal las experiencias, cómo fue, con qué nos encontramos en un Estado que venía invisibilizando fuertemente la atención de la salud sexual y reproductiva, y particularmente del aborto, con qué nos encontramos y qué es lo que las primeras estrategias que pudimos implementar como para también pensar colectivamente qué estrategias nos damos para dar esta discusión en el sistema de salud. Desde los poderes políticos, desde las referencias políticas, hasta el cotidiano de un servicio, donde cada uno esté, porque yo creo que esta discusión se da en todos los campos, incluso si no trabajamos en salud. Y entendiendo, digamos, la política como una herramienta de transformación, una de las primeras cuestiones que nosotros decidimos hacer es jerarquizar el lugar de este programa de salud sexual que existía en la provincia, jerarquizarlo a una dirección de salud sexual y reproductiva. Y lo primero con lo que nos encontramos es con falta de información, falta de registro. Preguntábamos, ¿cuántos abortos se hicieron en la provincia de Buenos Aires el año anterior, los últimos años? No sabían. Las compañeras que habían formado parte durante esos años del programa de salud sexual no tenían ningún registro de cuántas mujeres habían abortado en la provincia de Buenos Aires en el marco de la legalidad. Por lo tanto, mucho menos en el marco de la clandestinidad. Entonces, una de las primeras decisiones que tomamos fue generar registros. La práctica necesitamos registrarla, porque necesitamos datos para la gestión, pero porque también necesitamos visibilizarla.
Y la otra cuestión importante con la que nos encontramos es que nunca el Ministerio de Salud había comprado misoprostol. Sí, los hospitales provinciales compraban de manera aleatoria 4 pastillas, 10 pastillas, 30 pastillas, ¿no? Una cosa como justamente que no se note, vamos a comprar poco para que no se note, porque efectivamente había equipos en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires que, como contaba Nora, sostenían el aborto. Nosotros pudimos hacer un recupero de las interrupciones que sí se hicieron durante 2019, y fueron muchas más que 0. Sí se hicieron interrupciones en el sistema de salud, en el marco de la legalidad. Pero había un Estado que decidía no registrarlo, y profesionales de la salud en equipos que lo hacían de manera silenciosa, sin levantar mucho la perdiz en el sistema de salud, sin jefes de servicio que lo avalaran, sin directores que miraban para otro lado, y mujeres que dentro de la red de cuidado que se pudo establecer con los profesionales y la comunidad, se iban pasando la voz de qué equipos en la provincia de Buenos Aires te recibían bien y te ayudaban o te acompañaban en si vos habías decidido o tenías alguna situación que te llevaba a la interrupción del embarazo. Entonces, poder, por un lado, visibilizar la falta de registro, por otro lado, visibilizar esos equipos que venían trabajando agotados por recibir todas las situaciones de la provincia de Buenos Aires, y adquirir misoprostol, comprar misoprostol, que además decidimos comprarlo en un laboratorio público de la provincia de Santa Fe, el LIF, que hace muchos años viene produciendo misoprostol, que tiene capacidad de abastecimiento a todo el país, pero que todavía no tiene la certificación de tránsito federal y por eso no puede ofrecerlo ampliamente a las provincias. Nosotros decidimos hacer un convenio con la provincia de Santa Fe para poder adquirir el misoprostol. Teniendo el insumo y teniendo el registro, empezamos a recorrer los hospitales. Porque, una de las primeras cosas que hicimos en enero fue adherir al protocolo nacional. La provincia de Buenos Aires era una de las provincias, como Mendoza, que no había adherido todavía al protocolo nacional. La primera cosa que hicimos también fue adherir a ese protocolo nacional, que fue la primera resolución del Ministerio, la número 1, junto con el Ministerio de las Mujeres. La creación de este Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad como aliado estratégico para poder pensar esta política, porque eso también sabemos las feministas, nunca estamos solas, siempre hay alguien al lado, atrás, adelante, que nos acompaña y nos empuja para seguir. Viendo, digamos, ese marco, no bastaba con decir, bueno, listo, tenemos protocolo, tenemos misoprostol, tenemos registro, hagan, reciban a las mujeres, que ya está, hay decisión política, y no basta con eso. Por eso también, digamos, no va a ser suficiente con tampoco tener la ley. La ley va a ser el comienzo de muchos procesos que hay que desencadenar dentro del sistema de salud, y me parece muy importante que las compañeras feministas con recorrido, con historia en esta discusión, puedan también tener un lugar para dar la discusión dentro de los servicios de salud. Porque hay muchas discusiones que no se dan en los servicios de salud, que no penetran, que parece como que el trabajador o la trabajadora de la salud está como en paralelo de lo que pasa en la calle, y que fue llamativo y nos resultó muy llamativo en la provincia de Buenos Aires, pero que sentándonos, dando la discusión, hay mucho miedo, hay mucho desconocimiento, hay mucho, por las dudas me hago objetor porque no sé cuánto trabajo me van a dar, no sé quién me va a venir, qué la policía me va a venir a buscar, cosas que uno piensa que ya no las escucha más en el 2020. Que yo jamás iba a escuchar que un médico, una médica, un equipo de salud me dijera, no puedo hacer abortos porque es ilegal y porque me va a venir a buscar la policía. Entonces, esa es la realidad de muchos servicios de salud en la provincia de Buenos Aires, porque lo vimos en carne propia, pero estoy convencida de que se replica en todo el país. Y realmente me parece que ahí, como comentaba Ana María, la ESI es clave, pero no solo para que suceda dentro de los establecimientos educativos, sino también para que suceda en las universidades, en los servicios de salud, ahora incluso con la oportunidad de la ley Micaela, que también abre el juego a hablar de las violencias, pero también abre el juego a hablar de qué pasa con los cuerpos en el sistema de salud. Esos cuerpos que son violentados,
por una masculinidad hegemónica, pero también son violentados por las propias formas de relación y atención dentro del sistema de salud. Y también poner en relieve que hay muchos compañeros y compañeras de los trabajadores de salud y trabajadoras de salud que han desarrollado estrategias, que han pensado propuestas para poder trabajar el tema y para poder aplicar el protocolo, y que muchas veces no cuentan con los recursos, no cuentan con el apoyo político, no cuentan con el apoyo y las herramientas necesarias, incluso en la información, para poder llevarlo adelante. Entonces, en un contexto en el cual, en una provincia como la provincia de Buenos Aires, donde hay una decisión política desde el gobernador, el ministro, los subsecretarios y las compañeras que estamos en el territorio a acompañar a los equipos de salud para que sean garantes de derechos, sigue siendo fundamental las redes de cuidado horizontales entre la comunidad y el sistema de salud. Y en una provincia como Mendoza, que viene más atrás en términos de decisión política, y un gobierno que sigue guardando bajo la alfombra el aborto, porque piensa que de esa manera evita la discusión, evita los cambios, evita el problema que le genera el verde contra el celeste, seguir construyendo con los servicios de salud en el territorio esas redes de cuidado, porque cuando salga la ley, lo único que va a sostener una atención garante de derechos son las redes de cuidado que logremos conseguir. Hay una potencia en la política macro y en la política propia de las provincias, pero realmente yo creo y confío más en la potencia de las redes de cuidado que se generen entre los equipos de salud y los servicios de atención. Es en lo que tenemos que invertir en este tiempo, dar la discusión respecto al cambio en el modelo de atención y poder acompañar al cambio de mentalidad y de forma de entender la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Quería traer esta perspectiva y abrir, digamos, también que nos quede algún ratito para el intercambio. Gracias, Sabrina. Bueno, agradecerle a Nora, a Sabrina, a Anita y a Daniela por compartir con nosotras su tiempo y sus saberes, y abrir un poco al resto de las personas que están participando, si quieren compartir experiencias, hacerles preguntas. Bueno, abrirlo para poder charlar un poco entre todas, todos y todes lo que hemos compartido esta tarde. La Pato Galván ya había puesto en el chat que quería hacer un aporte y quería abrir su micrófono. Bien, pero lo abre ella, me parece. Sí, ya lo abrí. Bueno, sí. Un aporte y también unas preguntas. Como aporte, yo soy médica neonatóloga, y lo que dice Sabrina respecto al subregistro es un problema realmente en salud, porque nunca se coloca en la historia clínica la causa de muerte. Vos lo sabes muy bien, generalmente se pone paro cardiorrespiratorio y no se investiga mucho en las circunstancias que rodean a la muerte. Inclusive cuando con esta formación médico-hegemónica de médicos sobrevalorados que quieren hacer que un neonato, capaz que pesan 300 gramos y lo quieren poner al respirador, cuando vos, me ha pasado en sala de partos, cuando vos te das tiempos, digamos, para saber si ese feto, digamos, prácticamente es viable o no, el personal de enfermería te mira con malos ojos si vos no haces, no intubás a un fetito de 300 gramos, que sabés que no va a tener ninguna chance. Entonces, eso es todo un tema que ha hecho que ni siquiera nosotros pudiéramos instalar el tema del debate del aborto, ni siquiera del aborto legal. Sobre todo en estos lugares que son San Rafael, una ciudad de 200.000 habitantes, pero que realmente ha tenido ha crecido mucho, pero que en eso se nota el pueblo, digamos, o sea, de eso no se habla,
Y si vos, es más, me ha pasado con legisladores, también he tenido un periodo legislativo, legisladores que al vos plantearles si están o no de acuerdo con el aborto, te dicen que tal vez sí, pero que no se animan a enfrentar a su pueblo, digamos, ciudades de menos de capaz que 50.000 habitantes, porque si vuelven después de haber votado a favor del aborto, van a ser vilipendiados, digamos, en el pueblo. Entonces hay todo en torno a esta temática, una cacería de brujas, te diría, y la verdad es que por sí es un tema que cuesta mucho, inclusive dentro del ámbito de la salud, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil, de hecho, es difícil tener cualquier tipo de registro en salud de causa de muerte. Esto menos. Sumale en el caso del aborto, los abortos que se producen en el ámbito privado, que obviamente no tienen ningún registro, o sea que es muy difícil, y al día de hoy, las personas que se practicaron un aborto tampoco son todas las que los dicen libremente, ¿no? Porque existe ese prejuicio. Entonces, digamos como que eso todavía va a ser un tema cultural que va a ser muy difícil de poder ir transformando, pero bueno, obviamente esto de poder instaurar el ESI, que me parece que es fundamental, como causa de poder que los chicos empiecen a manejar, digamos, la terminología y lo que significa y demás. De hecho, yo ahí les había puesto un mensajito, porque una compañera mía, legisladora, diputada ella, pañuelo celeste, cuando yo le planteé, porque teníamos buena relación mientras no habláramos de aborto, yo le planteé, bueno, si vos, ¿cómo haces para prevenir los embarazos? Entonces ella me dijo que los católicos practicantes tenían unos cuadernillos elaborados que, digamos, en base al cuidado del amor. Nunca me lo supo explicar, porque yo le dije, bueno, tráeme los cuadernillos y lo hablamos. Nunca me los trajo. Así que no sé cómo será esto de cuidado con el amor. Así que bueno, eso sería el aporte, y también una pregunta que tiene que ver justamente con el ESI, y que sobre todo iría para las mujeres de la campaña, porque viendo dentro del tratamiento del proyecto de ley, uno de los cuestionamientos que se hace es que no se menciona dentro del ESI el tema del aborto, o sea que eso no se va a hablar en las aulas, ¿no? Esa sería una pregunta, y después los otros cuestionamientos que también rondan en base a otro que tiene que ver con la medicina y que tiene que ver con la objeción de conciencia por parte de les médicos, que sabemos cómo es esta objeción de conciencia, que en realidad tiene más que ver con negarse a hacer cualquier procedimiento que a ellos, digamos, les resulte incómodo, por decir de alguna manera. Y la otra pregunta sería el tema de los plazos para concretar, que en la campaña se pide 5 y en la ley está en 10, y también el tiempo de gestación para practicar el aborto, que dice que serían hasta 14 semanas, y más en el caso de los que atañeran a lo que era el aborto legal, ¿no? Así que bueno, esas serían las preguntas para quien las quiera contestar. Bueno, yo puedo, desde nuestro proyecto sí es clarísimo que nosotras presentamos en un artículo la inclusión del aborto como derecho humano en el articulado, en el campo de la educación sexual integral. Acá no está mencionado, esto no ha significado que nosotras, cuando trabajamos desde la educación sexual integral, no lo hayamos incorporado. Hace mucho tiempo que venimos trabajando, quizá formalmente nunca se lo puso de esta manera, pero hace ya mucho tiempo que venimos trabajando tanto ILE como IBE, sobre todo ILE en el sentido de que desde 1921
tenemos este derecho, las mujeres y personas. Si a mí me preguntan en relación a los dos proyectos presentados, porque bueno, lo mismo tiene que ver, y lo que Sabrina planteaba me parece clave, en relación también a la objeción de conciencia, creo que ese va a ser uno de los problemas mayores que vamos a tener que enfrentar teniendo la ley. Son todos problemas que vamos a tener que enfrentar, por eso creo que lo decía Sabrina, sí, lo decía Sabrina, y lo comparto absolutamente. Nosotras desde la campaña, en todos estos años que llevamos de tantísima experiencia y lucha, sabemos que la ley es fundamental para sacar de la clandestinidad al aborto y para que no mueran más mujeres y personas gestantes, pero sabemos que esto es algo así como el principio de una lucha que vamos a tener que dar cotidianamente, sobre todo con los efectores y los ámbitos de salud, donde la medicina hegemónica es terrible lo que hace, pero lo ha hecho, como bien decías vos, Dolores, creo, de acuerdo con en el año 2006 tuvimos la ley de la 26.130 que permite la realización de la ligadura de trompas y la vasectomía. Sin embargo, aún hoy, en los hospitales como el Lago Mayor y demás, que tiene una cuestión elemental que dice que desde los 18 años y simplemente o solamente con el consentimiento informado, las mujeres pueden acceder. Sin embargo, todavía seguimos teniendo obstáculos, te mandan a una comisión integrada por psicólogas, trabajadoras sociales, en donde se le hacen recomendaciones y hasta se pide aún la presencia del marido o pareja o concubino. Una cosa que uno diría, bueno, esto no sucede más, sí, sigue sucediendo. Con respecto a la ESI, por ejemplo, cuando nosotras metimos en diputados, y esto lo quiero decir, un artículo fundamental para modificar el artículo 5 de la educación sexual integral, que propone o que dice justamente que las instituciones pueden hacer educación sexual integral según su ideario y sus creencias. Nosotras consideramos que esto no es posible, porque como bien decía Ana María, la ESI tiene un marco regulatorio y una perspectiva desde la cual se tiene que trabajar. Por lo tanto, digo, son todas cuestiones que se van a debatir. Yo lo que celebro es que esto se va a debatir. No, sin duda que el proyecto de la campaña no es el único, nosotras consideramos que es el mejor, obviamente, porque como bien vos decías, Pato, el tiempo en los 10 días que se dan, bueno, como bien decía Sabrina, puede haber una cantidad de intervenciones o dilaciones que impidan que finalmente las mujeres lleven adelante su propósito. Pero esta es la lucha que tenemos que dar, y esta vez el espacio otra vez va a ser el Congreso. Decía ese artículo 5 que bien sabes, Ana María, que fue cajoneado, porque en el debate, con 700 expositores en no sé cuántos meses, expositoras, con no sé cuántas, durante muchísimo tiempo, decían que la educación sexual era fundamental para evitar llegar al aborto. Resulta que cuando no pudimos sacarlo en senadores y senadoras, cajonearon otra vez la ESI, y bien sabemos que el presupuesto en los 4 años de Mauricio Macri fue absolutamente restringido. Y en las provincias, como es el caso de Mendoza, vos lo sabés, creo que en ese periodo pusieron 3 millones de pesos. Con eso no ibas a ningún lado. Digo, vamos a tener que seguir, compañeras, luchando y trabajando. Esto lo tenemos claro, pero digamos que va a ser para nosotros muchísimo más fácil dar la batalla en un terreno, porque vamos a tener una ley que vamos a tener que pelearla desde ahí. Pero esto nos ha pasado históricamente. Por eso estaba bueno recuperar la historia. Nosotras tenemos ¿cuántas leyes? ¿Cuántos derechos conquistados? Esto termino, tenemos la ley de identidad de género, que nunca en los hospitales vas a encontrar para la hormonización, etcétera, porque no hay presupuesto. Tenemos la ley de matrimonio igualitario, que bueno, esa ha sido la que, a pesar de que costó mucho, más o menos se está implementando.
¿Por qué? Porque la gente decide casarse, aunque se case muchísimo menos, tanto iguales o parejas heterosexuales. Por suerte nos casamos menos, porque esa es otra institución bien patriarcal, ¿no es cierto? Para las feministas ha sido, la maternidad y el matrimonio han sido para nosotras terribles. Pero bueno, yo le apuesto muchísimo a esta ley, creo que la discusión es necesaria, que va a ser importante, creo que va a ser más expedito que la vez anterior, porque tenemos ya mucho debate, y bueno, vamos a tener que cabildear y vamos a tener que conseguir los números. Creo que eso no me animo a decir, como bien decía tanto Vilma Ibarra, repitiendo a Cristina, nunca tenemos garantía de que una ley salga, pero bueno, yo creo que la garantía la tenemos en un gobierno que ha presentado de motu propio un proyecto, y la garantía está en las calles. Somos millones que estamos luchando desde hace muchísimos años con una inmensa cantidad de gente. Tenemos el problema de la objeción de conciencia. Bueno, sí es un problema, pero eso, como bien decía Sabrina, es un trabajo permanente, chicas, porque acá, con todo el respeto que me merecen Sabrina y la Pato, el sistema médico hegemónico es brutal. Nosotras no solo como campaña, sino también como organizaciones de la sociedad civil, yo he integrado varias, hemos hecho capacitación, formación en el sistema médico, en centros de salud, en toda la provincia, inclusive en San Rafael, Pato, y desde el año 2009 que venimos trabajando, y bueno, algo se ha ido modificando, pero va a depender básicamente de continuar este trabajo, que es un trabajito de hormiga, y bueno, tendremos que defender nuestras leyes, que no son solamente la ESI, tenemos la 26485, bueno, tenemos una cantidad de leyes, el marco regulatorio que tiene la Argentina es súper progresista, es buenísimo, pero bueno, digamos, la brecha entre lo formal y la realidad sigue siendo enorme, sobre todo para las personas, las mujeres de sectores populares que tienen bastante menos recursos simbólicos como para poder dar la batalla a la hora de llegar a un hospital público y enfrentarte con la violencia que ejercen no solamente médicos y médicas, ¿no? Todo el personal, incluso la burocracia administrativa y demás. Pero bueno, no sé las compañeras qué piensan, pero pienso que vamos a sacar una buena ley. Está bueno que haya más de 2 proyectos, creo que hay otros proyectos, y bueno, tenemos que trabajar de aquí a cuando se discuta, que no sé si finalmente va a ser en extraordinarias, por el periodo, probablemente, porque ya no creo que lleguemos, pero en el 2021 vamos a tener de la ley, y bueno, vamos a tener que seguir trabajando para ejercer nuestros derechos. Será ley, será ley. Bueno, voy a leer algunos mensajitos. Sí, perdón. No, yo quería contestarle una cosita a Patri, que preguntaba, ¿no? Por los libros estos, que en un momento se llamaban Enseñar a amar, algo así, y ahora es Aprender a amar. Y ¿saben qué? Lo que hacen, que eso es lo peor, ¿no? Les hacen comprar a las familias un libro cuando los materiales del programa de educación sexual integral son gratuitos, ¿sí? Y además son materiales que tienen que ser generados por el Estado, porque es nuestro derecho, ¿sí? Y además tienen que ver con la formación en servicio a las y los docentes en lo que lo que plantea la educación sexual integral, que es una política de Estado. Por eso yo en uno de los cursos, una docente que afiliada a SADOP y que trabajaba en una escuela privada y que le habían dado para trabajar esos materiales, yo les hice precisamente cruzar lo que propone la ESI, los 5 ejes de la ESI que yo les mencioné recién cuando estábamos hablando,
con esos materiales. Fue uno de los trabajos, o sea, dije, bueno, veámoslo, analicémoslo. Entonces trajeron los materiales y fíjense ustedes, el eje de la diversidad no estaba de ninguna manera, no estaba, porque obviamente todas las familias eran heterosexuales, ¿sí? No había otra posibilidad de otras familias, en ningún lugar, ni nombradas, ni dibujadas, ni aparecían de ninguna manera. El rol de la mujer es el rol al que nos han asignado históricamente dentro del hogar, un rol meramente reproductivo, ¿sí? Entonces no había perspectiva de género y tampoco había un rol, un eje fundamental, que es el de los derechos. Solamente esos materiales están atravesados por la afectividad desde un lugar también bastante vacío, porque no es problematizador, ¿sí? Porque hay un montón de formas de expresar la afectividad, como por ejemplo, tengo certeza y conozco situaciones de chicos que han intentado suicidarse porque en una escuela religiosa no se les reconoce su orientación sexual, que no es heterosexual. Esa afectividad de esa persona, ¿dónde quedó? ¿Quién la contiene? ¿Cómo se acompaña? Y el otro eje que sí está es el de cuidar el cuerpo y la salud. Claro, es el más fácil, es el más vinculado, digamos, con lo biológico, pero si no lo atravesamos con los otros 4 ejes, como nos dice la ESI, que ningún eje es independiente. Yo tengo que atravesar todo lo que trabajo con mis estudiantes por los 5 ejes, porque siempre están involucrados. Es tan maravilloso como fue pensada, ¿sí?, la ESI desde estos 5 ejes, que yo puedo empezar por cuidar el cuerpo y la salud, pero si yo no problematizo mis derechos, por decir los cuerpos hegemónicos, o sea, los modelos hegemónicos de cuerpos donde podés llegar a matarte, a poner en juego tu salud para cumplir con ese modelo que te están vendiendo los medios de comunicación. ¿Qué derecho tengo yo como mujer a disputar eso que me están ofreciendo los medios como cuerpos hegemónicos? Ahí estoy con el eje del cuerpo, ¿no? Y qué emocionalidad, cómo afecta, ¿sí?, en mis emociones no cumplir con esos requisitos. ¿Y qué pasa si soy una mujer que no cumple con las expresiones de género que dicen que tengo que ser mujer? Maquillarme, usar taco y estar siempre disponible, ¿sí?, para ser admirada. Bueno, eso no está en esos materiales. Entonces, no es ESI. No reemplaza la ESI ni le llega a los talones, como se dice, a lo que es la ESI. Simplemente es un material de adoctrinamiento. No sé si respondí tu duda, Pato. Bueno, voy a leer algunos mensajitos que dejaron y después la Dolo pidió la palabra. Bueno, Karina Ferreira se tuvo que retirar, hermoso encuentro, será ley. La Pato, que nos comentaba sobre estos cuadernillos. La Dolo Alfonso, que también se acordaba de la ley de eso, que antes de la ley había que hacer, las mujeres debían presentar un informe social, psicológico, médico y autorización judicial, práctica que parece que sigue ocurriendo, a pesar de que tenemos la ley. Mariela Romero nos cuenta que NOSEP, que es la obra social de empleados públicos acá de Mendoza, se aplica el protocolo nacional, pero todos los médicos son objetores de conciencia, entonces se tuvo que contratar a una médica que no es de planta. Cecilia Pérez nos dice, sumamente importante, el aporte que nos hace Sabrina, aquí en Mendoza va a ser fundamental, el acompañamiento en redes, sobre todo en los servicios de salud, debido a la hegemonía de la medicina, el acompañamiento político en nuestra provincia a grupos pro vida y objetores de conciencia. Ricardo Landete también nos manda un saludo, y yo con respecto a los objetores de conciencia, yo quería decir que desde mi opinión, creo que la objeción de conciencia a veces se les termina
cuando ven que a veces un feto viene con algún problema o va a ser un futuro bebé con alguna diversidad funcional, y ahí sí seguimos sosteniendo, o se sigue sosteniendo el modelo eugenésico, donde se normativiza también a las personas. Entonces hay algunas personas que sí importan y otras que no, porque ahí nomás, cuando se ve que un feto puede ser o puede tener una futura discapacidad, ahí nomás sí se practica el aborto, cuando muchas veces los porcentajes o probabilidades de los estudios que se hacen mientras uno está embarazada, luego no sucede. O sea, a mí me pasó con mi hijo, me decían que iba a nacer, iba a tener algún problema, no se sabía qué, su translucencia nucal daba muy alta, y digo, yo no aborté, mi hijo no tiene absolutamente ningún problema, pero digo, ahí sí los médicos, estos objetores de conciencia, se les acaba, digo, eso porque hay personas que van a ser productivas el día de mañana y otras que no. En vez de que uno pueda decidir, ellos deciden, o ellas, porque hay médicas y médicos que quieren decidir sobre quiénes pueden a veces venir al mundo y quiénes no. Ese era mi aporte. Había pedido la palabra. Yo lo que quería compartirles un poco por lo que había escrito ahí Chechu y también lo que comentaba Sabrina, y esto sí es más como una experiencia como integrante de equipos de salud. Yo desde mi especialidad como psicóloga trabajo con compañeras de distintos efectores, porque somos poquitas de muy distintos efectores, haciendo los informes para ILE acá. Y la verdad que lo hacemos en muchísima soledad, lo hacemos apoyándonos mucho entre nosotras, somos muy pocas, entonces como dice Sabrina, es mucho la tarea que tenemos, y también somos como muy mal miradas por ahí por compañeros y compañeras de otros efectores o de los mismos equipos, porque no necesariamente en nuestro lugar de trabajo comparten esto, a pesar de que está siendo una práctica que hay una guía provincial y es ILE, así que es fundamental también para los equipos de salud y quienes acompañamos en esta situación, en este momento actual que es ILE, el poder contar con la ley y también todo el acompañamiento que decía Sabrina, Nora, y también creo que lo dijo la Chechu, para aquellos integrantes de los equipos, como en este caso yo, como pueden ser mis compañeras, con las que estamos en contacto permanente y estamos intentando que todas las situaciones que puedan ingresar al circuito público lo haga, porque la verdad que lo hacemos con mucha soledad y en muchos casos con el apoyo hombro a hombro entre nosotras, digamos, para agilizar los tiempos, para agilizar los turnos, e insisto, no siempre con no solo el acompañamiento que requeriríamos, sino también muchas veces como con cierta hostilidad que tenemos que recibir por haber decidido cumplir con la normativa y hacer valer derechos. Entonces me parece un súper desafío el acompañamiento a los servicios de salud, a quienes ya lo estamos haciendo y quienes estamos y seguiríamos dispuestas a hacerlo, por supuesto, y esto de generar y crear conciencia en el resto para que podamos ser más, para que pueda ser más accesible y para que podamos trabajar quienes lo hacemos con mayor tranquilidad y también con mayor paz y apertura todas estas situaciones. Entonces sí, quería compartirlos porque la verdad que se trabaja de manera bastante opresiva en la actualidad. Entonces eso también es bastante importante en el tema de los equipos de salud. A mí en ese punto me gustaría agregar que tal cual lo que describe Dolores es lo que nosotros un poco vimos con muchos equipos que venían hace tiempo trabajando en silencio, pero de alguna manera a través de las redes más informales garantizando que las mujeres pudieran tener acceso a
a un aborto seguro, que no se murieran en el camino o que no quedaran con alguna consecuencia en su salud. Pero, y también, digamos, en la medida en que hay una decisión política y esos equipos se sienten acompañados, empezaron a trabajar también mucho mejor, empezaron a trabajar en red, había equipos que entre sí no se conocían y no sabía que el otro estaba haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo, y eso también es un acompañamiento. Pero también pensaba en relación con lo que decían en la objeción de conciencia, yo realmente no creo que el principal obstáculo para la implementación del marco normativo que tenemos ahora y de una futura ley de interrupción voluntaria sea la objeción de conciencia. Creo que es una respuesta de resistencia inicial. De hecho, digamos, el hecho de las experiencias en lo que es anticoncepción, de generar registros de objetores, lo único que hace es justamente que todo el mundo diga, bueno, ante la duda, ante el no saber, ante el miedo, ante lo mal que lo pasan las compañeras que sí lo hacen, me anoto en un registro y me saco la responsabilidad. Entonces me parece que la objeción de conciencia es algo que claramente se desarma en la medida que trabajamos con los equipos, que hablamos sobre esto, que hablamos sobre lo que pasa cuando hay un feto o hay un feto de 300 gramos, de 400 gramos, cuando se habla, porque es también un proceso difícil la interrupción de embarazos avanzados. Y ponerlo en esos términos, decirlo, esto no es fácil, esto es difícil y requiere el acompañamiento de los equipos, también es una forma de transitarlo de una manera diferente y ponerlo en discusión incluso con los propios neonatólogos y neonatólogas, que es algo que incluso en la provincia de Buenos Aires estamos viendo como necesario. Incorporar a los neonatólogos a la discusión, clave en los servicios de tocoginecología respecto al aborto, porque surgen muchas cuestiones que son sostenidas por este mandato de la medicina de sostener la vida a cualquier precio. Entonces, y más una vida no deseada. Entonces, la verdad es que dar esas discusiones en este contexto dentro de los servicios de salud y llevar, como decía antes, la ESI a los servicios de salud es lo que va a generar esta posibilidad de hablar y de cambio y de salir también de la clandestinidad, como dice una compañera, sacar el aborto del closet dentro del sistema de salud. Y respecto al registro, recordaba una conversación con un director de un hospital que me llamó para preguntarme por qué, al principio, en febrero, por qué estábamos llamando desde el ministerio para preguntar cuántas interrupciones se habían hecho en el hospital, con miedo, porque pensaba que alguien estaba persiguiendo a las personas que lo hubieran hecho. Cuando le contamos cuál era la intención, que la intención era visibilizar si se habían hecho o no y en qué contextos para poder empezar a tener ese registro, ahí dijo, pero me hubieran avisado que era por eso, porque nosotros no lo registramos como aborto, lo registramos como muerte fetal. Entonces uno empieza ahí a ver la creatividad del propio sistema para esconder lo que fuimos enviados a esconder. No lo registremos como aborto médico, o lo registramos como aborto espontáneo en el mejor de los casos, o como muerte fetal, como parto prematuro, como otras cuestiones. Entonces, querer buscar en el registro esa práctica es absolutamente invisible. Y me pareció importante cómo tener en cuenta eso también a la hora de gestionar con información, porque una de las cuestiones que salió, recuerdo, y que se planteaba como argumento en la discusión en 2018 en el Congreso era, pero si las muertes por aborto son solo 40, eso no es un problema, 40 muertes, ¿cuántos se mueren por accidente de tránsito? Decían, ¿no? Claro, obvio, si nos vamos a basar en este tipo de registros, nunca va a estar ahí el problema porque está a propósito invisibilizado. Así que son dos temas que me parece importante, digamos, también plantearlos en este contexto. No sé, compañeras, compañeros, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentar algo, sino agradecerle a nuestras compañeras, a Nora, a Sabrina, a Ana, a Dani, que se sumaron y compartieron este espacio esta tarde, y despedir a todas las personas que han participado. Si alguien más quiere decir algo, sino agradecerles en nombre de la Fundación Salud Inclusiva que pudieran compartir con nosotras sus saberes, su tiempo, sus experiencias, su militancia y su historia, porque, bueno, nos parece que esto nos
nos hermana, nos une y nos hace sentir más acompañadas en esta lucha. Y bueno, no sé, yo me despido, no sé si alguien más quiere despedir, saludar, mandar un beso. Bueno, un aplauso entonces para Agradecer. ustedes y para quienes Muchas participan. gracias a la Fundación por la invitación. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. por estar ahí. Chao. Gracias, compañeros. Gracias. Será ley. Será ley.